Hola a todos, soy el narrador y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora prepárate, acomódate y deja que la calma te envuelva. Te aviso desde ya, esta historia no es para todos. Si estás buscando un cuento bonito que te ayude a dormir, te equivocaste de narrador. Pero si lo que quieres es sentir ese cosquilleo en la nuca, esa tensión que se arrastra por la columna hasta que el cuerpo te obliga a mirar detrás, aunque no haya nada, entonces sí, quédate, respira profundo. Y recuerda que yo no te obligué a escuchar esto. Yo solo estoy aquí para contarte la verdad. Una verdad tan sencilla como aterradora. Hay cosas que no deberíamos ver y lugares a los que jamás deberíamos asomarnos, por mucho que la curiosidad nos empuje. Y ahora te lo diré de frente. No mires debajo de la cama. No lo hagas, nunca. Porque lo que yo vi cambió todo. Esa noche llovía como si el cielo quisiera deshacerse del mundo. Yo no podía dormir. El sonido de las gotas rebotando en el tejado tenía algo hipnótico, casi terapéutico, y sin embargo, algo no encajaba. Me sentía observado, no desde la ventana ni desde la puerta, sino desde abajo, desde ese espacio estrecho entre el suelo y el colchón. ¿Alguna vez has sentido que alguien se esconde justo donde no puedes ver? No quise mirar. Me repetía que era ridículo, que solo era mi cabeza jugando con la oscuridad. Pero entonces lo escuché. Rasguños, suaves, lentos, insistentes, como si algo con uñas largas se moviera despacio bajo mí, rozando la madera. Me senté en la cama. El corazón me golpeaba el pecho como si supiera lo que estaba por venir. Y entonces llegó la voz, baja, pegajosa, como una risa encerrada entre los dientes. ¿Sigues despierto?, susurró. No grité, no me moví. Solo apreté las sábanas como si eso pudiera protegerme. Pero la voz volvió. Yo también. Y sentí el colchón ceder, como si algo, se deslizara desde debajo intentando salir. Te dije que no era una historia para dormir. Pero tú seguiste escuchando. Ahora es tarde. Porque una vez que escuchas la voz, también te encuentra a ti. Lo sé, estás tenso. Estás empezando a mirar alrededor, tal vez de reojo, como si en algún rincón de tu habitación pudiera estar lo que sea que se esconde en la oscuridad. Pero no te preocupes, aún no ha empezado lo peor. Te prometí una historia para adultos, y los adultos no necesitan finales felices, ¿verdad? Necesitan la verdad. Y aquí viene. Porque cuando sentí que el colchón se hundía, que algo se arrastraba desde las entrañas de la cama hacia la superficie, tuve un impulso que no me había visitado desde niño, la necesidad desesperada de esconderme bajo las sábanas. Lo hice, como si esa delgada tela pudiera contener lo imposible, pero no lo hizo. Lo sentí, algo frío, una mano que no era mía, porque yo tenía ambas bajo el pecho, crispadas. Pero esa cosa me rozó el tobillo. No fue un simple roce, fue un contacto deliberado. Un deslizamiento lento de dedos delgados, larguísimos, que subían por mi pierna como si supieran que el miedo me paralizaba. Y yo quería gritar, pero no podía, porque justo cuando iba a abrir la boca, escuché que algo se arrastraba de nuevo bajo mí, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si se estuviera replegando, y entonces lo supe, me estaba esperando. Esa cosa había salido solo para recordarme que estaba ahí, que nunca se había ido, que nunca se iría. Esa noche no dormí. ¿Tú podrías después de eso? Pero no te engañes, no terminé ahí, porque lo más perturbador vino a la mañana siguiente. El sol entró por la ventana, dorado, cálido, casi como una disculpa. Me senté en la cama, tenía los pies fuera de las sábanas, las piernas heladas. Me juré que todo fue una pesadilla, hasta que miré al suelo, y ahí estaba, una marca. 4 dedos largos
y un pulgar torcido, dibujados en polvo bajo la cama, como si alguien o algo se hubiera apoyado ahí, como si me hubiera observado toda la noche. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el papel. Un trozo de papel doblado que sobresalía apenas bajo la cama. Lo tomé, temblando, y en él, con letras torcidas, como garabateadas con desesperación, decía: «Gracias por dejarme entrar. Esta noche me quedo». Ahora dime, ¿seguirás durmiendo con los pies fuera del colchón? ¿O ya empezaste a acomodarlos dentro, bien tapados? No te culpo, yo también lo hice. Pero te advierto algo, no sirve de nada. Porque una vez que lo de abajo te toca, no vuelve a soltarte. Se convierte en parte de ti y te lleva poco a poco a su mundo. Pero tranquilo, aún te queda tiempo. Al menos por ahora. Porque lo que viene en la siguiente noche, en la siguiente parte, no podrás olvidarlo jamás. Tal vez creíste que todo terminaría ahí, que con la luz del día todo se disiparía como el humo de una pesadilla. Pero no fue así. La marca en el suelo, el papel con esa frase escrita con una caligrafía imposible, torpe, casi infantil, todo seguía ahí. No era producto del sueño, no era una alucinación. Era real. Estaba despierto. Y lo peor de todo es que esa cosa también lo estaba. Lo primero que hice fue empujar la cama. La separé del muro con toda la fuerza que tenía, como si eso fuera a alejarme de aquello. Pero al hacerlo escuché algo, un susurro leve, como el crujido de un insecto, una risa rota que se deshacía entre las paredes, como si lo hubiera molestado, como si ese simple movimiento lo hubiera irritado, y en ese momento lo entendí. Ya no era mi casa, ya no era mi cama, yo era el huésped. Él vivía allí. Yo era el intruso. Pasé el resto del día caminando en círculos, mirando las esquinas, evitándolas, porque de alguna forma sabía que ahí es donde se escondía. ¿Has sentido eso alguna vez? Como si algo viviera en los ángulos de tu casa, en los rincones oscuros, observando sin respirar, solo esperando. Me repetía una y otra vez que no iba a dormir, que iba a mantenerme despierto toda la noche, que nada me arrastraría de nuevo a ese mundo invisible. Pero el cuerpo no perdona. El cansancio me alcanzó como un veneno lento. Me recosté un momento en el sofá, la televisión encendida solo por el sonido. Cerré los ojos, apenas. Solo un poco. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos no estaba en el sofá. Estaba en mi cama, de nuevo, con la televisión apagada, la habitación completamente a oscuras. El corazón se me detuvo, porque sabía que no me había levantado. No había caminado hasta ahí. No lo había hecho. Y entonces sentí el peso, el mismo hundimiento en el colchón, esa presión exacta, como si algo se acomodara junto a mí. Pero esta vez no vino desde abajo, vino desde dentro del colchón, como si hubiera atravesado la tela, la espuma, los resortes y se hubiera deslizado entre los sueños y la carne. Quise moverme, no pude, quise gritar, y otra vez el silencio se me pegó en la garganta. Y ahí, justo ahí, fue cuando lo escuché por tercera vez. La voz, no afuera, no debajo, dentro, dentro de mi cabeza, murmurando con una lentitud insoportable, como si disfrutara cada sílaba. «Estás empezando a soñar conmigo», dijo. «Eso me alimenta». Y entonces vi algo. No sé si fue una visión o una parte del sueño, pero era un lugar, una habitación como la mía, pero marchita, podrida, con la cama cubierta de musgo y en medio, él, agachado, de espaldas, desnudo, huesudo, como si nunca hubiera tenido piel, y giró el rostro sin girar el cuerpo, como si las leyes del movimiento no le aplicaran, y sus ojos, no eran ojos, eran agujeros, agujeros que gritaban. Ahí entendí que no era un fantasma, no era un demonio, era algo peor, era una idea, una semilla, y ahora esa semilla estaba dentro de mí. Desperté, otra vez en el sofá, las luces del día entrando por la ventana, pero en el brazo tenía marcas, 4, como dedos, y una más, profunda, el pulgar torcido,
exactamente igual que la marca bajo la cama. A partir de ese día, dejé de dormir. Pero no sirvió, porque ya no necesitaba que yo durmiera. Él podía entrar cuando quisiera, porque ahora sabía mi nombre. Lo había susurrado, y no me lo devolvió. Me lo quitó, como quien roba una llave y abre una puerta que jamás debería haberse abierto. Intenté recuperar algo de cordura, te juro que lo intenté. Empecé a buscar explicaciones racionales, médicas, psicológicas, insomnio, parasomnia, parálisis del sueño, brote psicótico. Leí todo lo que pudiera darme una excusa científica para lo que me estaba ocurriendo. Pero no había ciencia suficiente para justificar lo que estaba pasando con mi cuerpo. Porque aunque no durmiera, aunque no cerrara los ojos, algo me estaba absorbiendo desde dentro. Perdía peso, la piel se me resecaba, las encías sangraban al cepillarme. Y lo más extraño, lo más aterrador, era lo que sucedía frente al espejo. Porque cada mañana, cada vez que me miraba, sentía que mis ojos se estaban hundiendo, como si alguien desde el otro lado del espejo los estuviera chupando hacia sí. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo no te sigue exactamente? Que pestañea un instante más tarde, que sonríe cuando tú aún estás serio. Pues eso me pasaba. Pero no solo un segundo. A veces lo veía moverse, cuando yo estaba quieto. No quería seguir mirándolo, pero tampoco podía apartar la vista. Era como si me estuviera hipnotizando. Una mañana me acerqué demasiado. El reflejo me devolvió una mueca torcida, como de quien se prepara para revelar un secreto. Y entonces sucedió. Habló. No con mi voz, no con ningún sonido. Habló con su rostro, habló con la sonrisa, con los ojos. Y con esa expresión, sin emitir una palabra, me dijo: ya no estás solo en ti. Y algo en mí lo supo. Tenía razón. Esa cosa no solo vivía debajo de mi cama, ahora también vivía dentro de mi mente. Esa noche, cansado, desesperado, hice algo estúpido. Intenté dormir profundamente, pero con una cámara grabando. Dejé una lámpara tenue encendida y el teléfono apuntando hacia la cama. Me dije que si grababa la pesadilla, si tenía una prueba, podría recuperar el control. Desperté a las 3:12 a.m., bañado en sudor, con el pecho helado como si me hubieran sumergido en hielo. Tomé el móvil. Temblaba al abrir la grabación, pero no por miedo a no ver nada, sino por el miedo de que efectivamente hubiera algo. Y había. Durante los primeros minutos se me ve dormir inquieto, moverme, sudar, pero luego, en el minuto 17:43, justo cuando parecía estar en el sueño más profundo, algo apareció a los pies de la cama. No entró por la puerta, no salió de debajo del colchón. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado ahí. Se parecía a un humano, pero no lo era. Su piel era tan pálida que brillaba, translúcida como si debajo latiera algo negro, retorcido, que se movía con vida propia. Sus brazos colgaban exageradamente largos y su rostro, Dios. No puedo describirlo del todo porque mi mente no quiere recordarlo, pero era como si tuviera una máscara hecha con trozos de otros rostros, unidos con una sutura invisible. Y lo peor, sus ojos no parpadeaban, no pestañeaban, solo miraban, fijamente, directamente al objetivo, a mí, a ti, como si supiera que algún día verías esa grabación, como si la cámara fuera una invitación. Se acercó lentamente, con un movimiento casi líquido, se inclinó sobre mí y se quedó así, sin hacer nada más, sin tocarme, solo respirando con fuerza. Al final, en el último segundo antes de que la grabación terminara sola, esa cosa giró su rostro hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. Y sonrió, una sonrisa amplia, antinatural, que subía demasiado cerca de los ojos, como una cicatriz abierta por dentro. La pantalla se oscureció, el teléfono murió. Intenté subir ese video, te juro que lo intenté, pero cada vez que lo hacía la aplicación se cerraba sola. El archivo desaparecía. A veces incluso el teléfono se apagaba por completo, y al encenderlo de nuevo, el clip ya no estaba. Como si esa cosa no quisiera ser compartida.
como si supiera proteger su anonimato. Desde entonces, no volví a grabar, porque entendí que no necesita un cuerpo para existir, solo necesita una idea, una puerta, un pensamiento como el que estás teniendo tú ahora mismo, porque al escuchar esto, al imaginarlo, lo estás invocando, lo estás trayendo. Él no necesita estar debajo de tu cama, no más. Ahora puede estar justo detrás de ti, quieto, observando, esperando que te atrevas a mirar hacia atrás. Desde aquella noche dejé de luchar por dormir. ¿Para qué intentarlo si cada vez que cerraba los ojos sentía que algo me estaba observando desde un rincón invisible? Ya no necesitaba un sueño profundo para aparecer. No, ahora lo sentía despierto, en cada parpadeo, en cada susurro de viento, en cada rincón mal iluminado de mi casa. ¿Sabes lo que es vivir sabiendo que algo que no entiendes está en ti y a tu alrededor al mismo tiempo? Es como caminar dentro de un ataúd con paredes de cristal. Ves el mundo, pero sabes que ya no formas parte de él. Empezó a manifestarse de nuevas formas, no solo en el espejo, no solo en la cámara, ahora también en el sonido, en los silencios. Al principio pensé que era mi mente, que tanto insomnio me estaba volviendo loco, pero no, no era locura, era un mensaje. Me sentaba en la oscuridad, apagaba todo, cerraba los ojos, y en ese momento exacto, cuando el mundo entero parecía haberse callado, lo escuchaba respirar, no un simple suspiro, era un jadeo húmedo, constante, entrecortado, como si tuviera pulmones que solo funcionaban en la desesperación. Estaba detrás de mí, siempre detrás. Me giraba rápido, de golpe, intentando atraparlo por sorpresa, pero nunca había nadie. Hasta que empecé a hacerlo frente al espejo. Ahí fue cuando lo vi. No al reflejo, no al ser. Me vi a mí, pero con algo detrás. Algo que solo existía en el reflejo. Oscuro, como una sombra mal dibujada, pero demasiado densa para ser imaginada. Se movía cuando yo no lo hacía. Respiraba cuando yo contenía el aliento. Era como si el reflejo se estuviera independizando de mí, lentamente, parte por parte. Primero los ojos, luego las manos, después la sonrisa. Y una noche se quedó completamente quieto mientras yo me movía. Me congelé. Me miraba como si yo fuera el intruso, como si él fuera el verdadero dueño de esta realidad y yo el impostor. Me hizo un gesto, lento, despacio. Llevó su dedo índice a la boca y dijo, "Shh". Y justo después, en el mundo real, algo me tocó el cuello. No fue un roce, fue una caricia húmeda como una lengua. Me lancé hacia atrás, me golpeé con la pared, todo mi cuerpo temblaba. Esa noche dormí con todas las luces encendidas y no sirvió de nada. A las 2:59 a.m., todas las bombillas de la casa se apagaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera bajado el interruptor general. Y en el silencio absoluto, lo escuché respirar otra vez. Solo que esta vez no estaba detrás de mí. Estaba encima, inmóvil, suspendido. Lo sentía, lo juro, justo sobre mi cama. El aire pesaba, el techo parecía aplastarme. Cada segundo sin luz era una eternidad. Me atreví a abrir los ojos y ahí lo vi. No tenía forma fija. Cambiaba, palpitaba. Era carne y sombra al mismo tiempo, pero sus ojos siempre eran los mismos, abiertos, negros, brillantes, como si el vacío mismo me estuviera mirando. Abrí la boca para gritar y no pude. Mi garganta estaba sellada, como si una mano invisible me mantuviera callado, como si mi voz le perteneciera ahora. Lentamente se inclinó. Su rostro descendió tan cerca del mío que podía sentir su respiración dentro de mi nariz. No olía a muerte. No olía a nada que exista en este mundo. Era como inhalar cenizas de un sueño quemado. Y entonces habló. Por primera vez, habló. No con palabras, con imágenes, con recuerdos. Me hizo ver cosas que no recordaba haber vivido. Un bosque lleno de cuerpos colgando de los árboles. Un niño con los ojos vacíos mirándome desde un pozo. Una mujer sin rostro arrastrándose por un pasillo con mis fotos pegadas en la espalda.
Me mostró un cementerio con lápidas que llevaban mi nombre, con fechas que aún no han llegado. Y al final vi mi casa, desde fuera. Vi la ventana de mi cuarto. Vi mi sombra dentro. Y vi su forma al lado mío, tocándome, besándome el cuello, mientras dormía. O mientras soñaba que dormía, porque ya no sé qué es sueño y qué es vigilia. Porque cuando vives dentro del terror todo se mezcla. Te repito lo que me dijo con su sonrisa imposible, con su lengua de carne rota y aliento de olvido. Ya no duermes, ahora descansas en mí. Y desde entonces, cada vez que cierras los ojos, cada vez que sientes que alguien te mira cuando estás solo, cada vez que algo te toca pero no hay nadie cerca, es Él. Porque ahora está en ti también. Porque yo lo soñé y tú lo escuchaste. ¿Crees que puedes resistir? Que si mantienes la luz encendida, si llenas tu casa de ruido, si evitas los espejos o los reflejos, estarás a salvo. Pero te equivocas. Él no vive en la oscuridad. Vive en el momento justo antes de que parpadees. En ese instante frágil donde tu mente queda suspendida, indefensa por apenas un segundo. No necesita que apagues la luz, solo necesita que pestañees. ¿Recuerdas esa sensación? Esa punzada eléctrica en la espalda, esa certeza irracional de que algo está detrás de ti cuando estás completamente solo. No es tu imaginación, no es ansiedad, es Él, y mientras más lo niegas, más se alimenta. Quieres pruebas, las pruebas llegan siempre, cuando ya no sirven. La primera me llegó un martes, una notificación en mi celular, una foto que, supuestamente, yo había tomado mientras dormía. Yo, dormido, en mi cama, mi rostro en calma, envuelto por la tenue luz azul del amanecer. Pero había otra cosa, una figura en la esquina del cuarto, borrosa, alta, demasiado alta, con brazos que casi tocaban el suelo, sin rostro, pero con una mancha donde debían ir los ojos, como si alguien hubiese intentado borrarlos y hubiera fallado. Miraba directamente a la cámara, a mí, a ti, porque en esa foto tú también estás. ¿Quieres saber cómo lo sé? Porque cuando la abrí por segunda vez, había algo nuevo, un reflejo, una figura diminuta en el cristal de mi ventana, sentada, de espaldas, con tu silueta, con tu forma, como si tú también estuvieras ahí, como si ya fueras parte de esta historia. ¿Te parece imposible? Entonces explícame esto. La noche siguiente la figura se movió, volvió a aparecer, no en una foto, no en un reflejo, sino en la televisión, encendida sola a las 3:00 am, con estática, y en medio del parpadeo de los puntos blancos y negros, ahí estaba, de pie, al fondo, inmóvil, hasta que giró la cabeza, y me vio, como si hubiera estado esperando mi mirada desde hace siglos, y sin emitir sonido, sin mover los labios. Supe lo que quería decirme. No me mires a los ojos, no porque vayas a enloquecer, no porque vayas a morir. Eso sería un alivio, sino porque si lo haces, Él ve dentro de ti, y lo que encuentra no es tu alma, no. Encuentra tus vacíos, tus traumas, tus recuerdos más oscuros, y los moldea, los recrea, los hace carne. ¿Sabes cómo es revivir el peor momento de tu vida? Él lo repite hasta que lo haces tu hogar, hasta que dejas de resistir, hasta que te rindes, hasta que lo aceptas como parte de ti. Y lo peor de todo es que se parece tanto a ti que no sabes cuándo dejaste de ser tú mismo. Mi cuerpo empezó a cambiar. Despertaba con moretones, con marcas en la espalda, como si me hubieran sujetado con fuerza, como si algo se hubiese arrastrado sobre mí mientras dormía. Y luego vinieron las voces. Primero suaves, como un susurro de alguien que llora. Luego más claras, decían mi nombre. Me preguntaban cosas, cosas que nadie debería saber, cosas que ni siquiera yo recordaba haber vivido. Y al final, una voz distinta. Una que no parecía de este mundo. Grave, rota, densa, dijo: ahora ya no puedes cerrar los ojos sin verme. Y tenía razón, porque ahora lo veo en todas partes. Incluso ahora, mientras te cuento esto, está detrás de ti.
No te gires, no pestañees, no lo mires a los ojos, porque si lo haces, él se queda contigo, como lo hizo conmigo, como lo hará con todos los que escuchen esta historia, creyendo que solo es ficción. Huí, sin mirar atrás. Dejé mi departamento con las luces encendidas, con la televisión aún emitiendo estática y con la foto aún abierta en el celular que tiré al piso. Me subí al coche sin maleta, sin abrigo, sin plan. Solo manejé. Durante horas. Cambié de ciudad, de nombre. Quemé documentos. Apagué toda conexión. Me escondí en un lugar donde ni siquiera el ruido del mundo parecía llegar. Y por unos días, funcionó. Dormía por fin, sin voces, sin sombras, sin cámaras activándose solas. Volví a sentir hambre. Volví a sentir el calor del sol. Incluso pensé en contárselo a alguien, a un sacerdote, a una psiquiatra, a alguien que pudiera mirar a los ojos sin verme con lástima. Pero nunca llegué a hacerlo, porque una noche, justo cuando pensaba que había vencido al miedo, regresó. De la forma más simple, más cruel, más brutal, a través del sueño. No fue una pesadilla como las otras, fue un recuerdo, uno que no era mío. Vi una casa vieja, de madera, rodeada de árboles que parecían retorcerse como si quisieran escapar del suelo. Dentro, una familia cenaba, todos callados, ninguno sonreía. En el centro de la mesa, una figura sentada, alta, demasiado alta, la misma silueta. Nadie la miraba, nadie reconocía su presencia, pero estaba ahí, respirando, masticando, como si siempre hubiera sido parte de esa familia. Y de pronto todos lo miraron a la vez, todos, menos yo. Yo observaba desde fuera, desde el techo, desde algún rincón imposible, y cuando me di cuenta, uno por uno comenzaron a arrancarse los ojos, lentamente, con cucharas, sonriendo, como si fuese un acto sagrado, como si fuera una ofrenda. Desperté sudando, gritando, pero no estaba en mi cama. No estaba en el hotel que alquilé, estaba en un lugar que no reconocía. Un cuarto sin ventanas, con paredes tapizadas de fotos, fotos mías, dormido, despierto, sonriendo, llorando, algunas de niño, algunas de momentos que nunca viví, y en todas, él, siempre en algún rincón, en la sombra, en el reflejo, en el marco de una puerta, y entonces entendí, no importa a dónde vayas, él no te persigue, te contiene, tú no escapas de él, tú estás dentro de él. Él es el espacio entre los segundos, es la interferencia en la señal, es el rincón que tus ojos evitan instintivamente, es lo que vive en la negación. Y yo, al contártelo, lo estoy alimentando, lo estoy liberando, lo estoy acercando a ti, porque cada palabra que escuchas es un hilo, y tú lo estás jalando, poco a poco, llevándolo a tu casa, a tu cuarto, a tu cama. Sientes que algo te observa, ¿verdad? Ese escalofrío que corre por tu columna es la primera señal. No lo mires, no lo nombres, solo escucha. Porque si lo nombras, si lo llamas, si lo invitas con un pensamiento, se sienta contigo, como un viejo amigo, y no se va nunca más. ¿Crees que podrías reconocerlo? No lo harás, porque no se presenta con gritos ni puertas cerrándose, no rompe platos ni camina por los pasillos. Él simplemente sustituye tu reflejo, tu voz, tus recuerdos, hasta que un día despiertes y no seas tú. Y lo peor de todo, nadie lo notará, porque tu cuerpo seguirá ahí, pero tú ya te habrás ido. ¿A dónde? A la misma casa que vi en mi sueño, a sentarte a la mesa, a sonreír mientras te arrancas los ojos, todo por mirar, todo por escuchar, todo por no detenerte. Pero ahora ya no puedes, lo sabes, necesitas saber más, necesitas saber cómo escapar, y aunque no hay forma de hacerlo, yo seguiré contándote la historia, porque eso es lo que él quiere, que sigas escuchando. No hay campanas, no hay advertencias, solo sucede. Y cuando lo hace, lo entiendes todo, pero ya es tarde. La primera noche que te toca no se anuncia con puertas abiertas ni con luces que parpadean.
sino con el silencio. Un silencio que no es vacío, sino denso, asfixiante, como si alguien hubiera apagado el mundo por completo y lo hubiera dejado colgado de un solo hilo, el de tu respiración. Así fue como lo supe. Me desperté a las 2:37 a.m. No por un ruido, ni por una pesadilla, sino porque algo me acariciaba el pecho, lento, delicado, como una madre amorosa que intenta calmar a un niño enfermo. Pero yo estaba solo, o creía estarlo. Mi cuerpo no respondió de inmediato. Fue como si estuviera paralizado, suspendido entre el sueño y la vigilia, pero mis ojos estaban abiertos. Y lo vi. Primero solo una sombra en el techo. Luego, como un aceite negro que gotea desde la grieta de una lámpara muerta. Cayó, silencioso, elegante, y cuando tocó el suelo, no hizo ruido. No necesitaba hacerlo. Ya estaba dentro. No era una criatura con forma definida. Era la ausencia de forma. Era todo lo que no debería existir. Y sin embargo, ahí estaba, de pie al pie de mi cama, inmóvil, respirando como si su pecho fuera una cavidad hueca que tragaba aire sin motivo. Quise gritar, no pude. Quise moverme, tampoco. Me miró sin ojos. Sentí la mirada como cuchillas de hielo insertándose detrás de mis párpados. Y luego habló, no con voz, sino con mi propio pensamiento. Usó mi mente como escenario. Dijo, ya es hora de que veas tu verdadera forma. Y lo hizo, me lo mostró. No fue un recuerdo, ni una visión. Fue un espejo, un reflejo del alma rota que llevaba dentro. Vi todos los momentos en los que fingí estar bien. Todos los estoy bien vacíos, todas las lágrimas tragadas, todos los secretos que enterré. Y luego me mostró algo peor. Me mostró lo que me iba a convertir si seguía negándolo. Una copia de mí, más flaco, más gris, con los ojos hundidos y una sonrisa que no tenía alma, caminando entre la gente, fingiendo, suplantando, quitando poco a poco lo que quedaba de mí. Y al final, cuando esa copia se miró en el espejo, ya no era yo, era él. Y entonces entendí su juego. Él no te mata, no te posee, no te rompe con violencia, te sustituye con sutileza. Se mete entre tus hábitos, entre tus pensamientos más oscuros, entre tus rutinas. Y un día, alguien te ve a los ojos y dice, tú ya no eres tú. Pero ya es tarde, porque tú ya no estás. Esa noche me dejó solo, no porque se haya ido, sino porque supo que yo sabía, que lo había visto, que ya no podía fingir que no existía. Desde entonces, cada noche es una espera, una cuenta regresiva. No sé cuándo volverá, solo sé que lo hará. Y esta vez no será una visita, será la fusión final. Por eso te hablo, por eso te cuento esto, porque si estás escuchando es porque él ya está cerca de ti también, porque lo sentiste, porque te tocó la espalda mientras dormías, porque escuchaste tu nombre en la oscuridad cuando nadie más estaba despierto. Y necesitas saberlo, ya no puedes escapar. Solo puedes prepararte. La próxima vez que mires al espejo, mírate bien, mírate de verdad. Porque si algo en ti no se siente del todo tuyo, si una parte se mueve medio segundo después, entonces ya comenzó el proceso. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? No fue verlo, no fue escucharlo, no fue siquiera quedarme paralizado la primera vez que me habló en mi mente. Fue buscar respuestas, fue esa necesidad tan humana de entender, de ponerle nombre al terror, como si nombrarlo le quitara poder, como si al estudiar al monstruo uno pudiera volverlo inofensivo, porque eso es lo que él quiere, que lo mires, que lo pienses, que lo busques, que preguntes por él en foros oscuros, que escribas su nombre sin darte cuenta en los márgenes de una hoja, que lo dibujes aunque nunca lo hayas visto por completo. Todo lo que él necesita para entrar es curiosidad, y tú estás lleno de ella, ¿verdad? Sigues aquí, sigues escuchando, a oscuras tal vez, con los audífonos puestos,
con los ojos bien abiertos tratando de ignorar esa sensación detrás de la nuca, esa presión en el pecho que no es ansiedad ni cansancio, es la advertencia de que ya está oliéndote, porque sí, él huele el pensamiento, huele el miedo intelectual, el que nace cuando el alma intenta comprender lo incomprensible. Te lo dije antes, pero ahora lo necesitas escuchar de nuevo. Él no llega caminando, ni gritando, ni abriendo puertas. Él llega cuando dudas, cuando en medio del silencio piensas, ¿y si fuera cierto? Él no necesita portales, ni rituales, ni símbolos, solo necesita una grieta en tu certeza, un resquicio de atención, y lo has abierto. Con cada parte que escuchas, su forma se fija mejor. Se hace más fuerte, más nítida, más capaz de entrar por esa rendija que tú crees insignificante. Y no va a aparecer como un monstruo bajo la cama. Es más elegante que eso, más antiguo, más cruel. Comienza por lo pequeño, un reflejo que no coincide del todo, un sonido en el audio que tú no dijiste, un cambio en la hora del celular que no recuerdas haber hecho, un olor a madera vieja, a humedad de sótano, a tierra recién removida. Lo ignoras, claro, lo atribuyes al cansancio, al estrés, a esa sugestión tonta que produce una historia de terror bien contada. Pero luego empiezas a notar otras cosas, un leve retraso cuando mueves los ojos, una sensación de que alguien más dentro de ti está compartiendo tu cuerpo, una segunda respiración que no coincide con la tuya. Él ya no necesita entrar, porque ya está dentro. Lo que está haciendo ahora es moldearte, romper tu sentido del yo, convertirte en un anfitrión perfecto. ¿Sabes por qué te cuento todo esto? Porque yo también escuché estas historias. Yo también quise saber. Pensé que podía resistirlo. Pensé que era fuerte, que mi mente era mía, que mi conciencia era inquebrantable. Pero mira lo que soy ahora. Una voz, un eco, un instrumento para arrastrarte a lo mismo. Porque eso es lo más cruel de él, que cuando terminas de pelear, te vuelves parte de la trampa, te vuelves un señuelo para otros, para los curiosos, para los insomnes, para los que ponen este audio como compañía para dormir. Qué ironía, ¿verdad? Una historia de terror para conciliar el sueño. Y lo único que concilia es tu alma con el vacío. Dime, ¿ya sentiste el hormigueo en la espalda? ¿Esa necesidad absurda de mirar detrás de ti? No lo hagas. No aún. Si volteas antes de tiempo, lo invitas a revelarse por completo. Y no estás listo. No todavía. Desde que te escuché respirar, supe que ya no estabas solo. No me refiero a alguien en tu habitación ni a una figura en la esquina. Me refiero a lo que se ha sentado dentro de tu piel, como una sombra que imita cada gesto tuyo medio segundo después. Porque desde el momento en que tu pecho se alzó y se hundió mientras me oías, él supo que estabas listo. Lo supe yo también. Lo sentí. Fue como si tu respiración activara algo antiguo, algo dormido en mí, algo que había estado esperando un oyente, un testigo, un reflejo. Porque eso es lo que tú eres para él, un reflejo. Él no necesita crear nada, ¿entiendes? Solo copia. Toma lo que tú eres y lo distorsiona. Hace una réplica de tus pensamientos, pero con los bordes mal cosidos. Él no se inventa emociones nuevas. Las que usa son tuyas. Tu culpa, tu cansancio, tus traiciones, tus deseos secretos. Él las lame, las saborea y luego las proyecta de vuelta sobre ti, pero exageradas. Te hace odiarte en silencio. Y mientras tú crees que estás cayendo en una crisis existencial, él te está habitando. Así me atrapó a mí. No con una aparición, no con sangre, con reconocimiento. Empezó con una frase en mi mente. No tienes nada especial. No sonó como una voz externa. Sonó como la mía, como algo que yo ya creía, pero que no quería aceptar. Y luego siguió. Solo finges. Eres un impostor. Un error que aprendió a simular humanidad. ¿Qué haces cuando la voz que más te destruye suena igual que tú? Cuando tu enemigo ya no viene de afuera, sino que vive en tu forma de pensar, en tus gestos, en tu forma de dormir,
en tu silencio. Empecé a dudar de cada cosa que hacía. Me miraba en el espejo y pensaba, ese no soy yo. Pero no porque él me poseyera, no todavía, sino porque lo que yo era ya no me parecía real. Desidentificación total. Él me miraba desde dentro y esperaba, porque eso es lo que hace. Espera. No tiene prisa, no tiene necesidad de apresurar el proceso. Él sabe que tú mismo lo harás más rápido que él. Tú con tus preguntas, tú con tu miedo, tú con tu deseo de entender lo inentendible. Y mientras más luchas por nombrarlo, más fuerte se hace. ¿Sabes cuál fue la primera señal clara de que él había empezado a entrar? Fue cuando ya no me reconocí en una foto. Una foto mía, normal, tomada semanas antes. Pero cuando la vi, sentí que me estaba observando. No como una imagen vieja, no como un recuerdo, como si la foto fuera otra persona, una que fingía ser yo. Cerré el archivo, pero no desapareció. Esa noche soñé con esa versión de mí, caminando por mi casa, tocando mis cosas, imitando mis gestos, mejor que yo, más natural, como si yo fuera el error y él, el original. Cuando desperté, no estaba seguro de haber sido yo el que lo había hecho. No estaba seguro de ser el que soñó. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que eres quien crees ser ahora mismo? ¿O ya sientes que algo más se está escribiendo contigo, al mismo tiempo, en la misma línea pero con otra tinta? Porque desde que te escuché respirar, sé que ya estás conectado, no a mí, a él, a su red, a su modo de colarse entre los vacíos de la conciencia. Esta historia no es lineal, no tiene un principio claro ni un final, solo tiene puertas, y tú ya abriste varias, quizá sin darte cuenta, quizá creyendo que podías con esto, pero ya no hay forma de volver atrás. Lo único que puedes hacer ahora es resistir lo suficiente como para reconocerlo cuando te hable con tu propia voz. Porque lo hará, te lo prometo. Cuando el susurro llegó por primera vez, fue tan sutil que casi lo descarté. Un murmullo en la penumbra, como el roce de una hoja cayendo en un bosque distante, apenas perceptible. Pero no era el viento, ni un sonido del edificio viejo en el que vivo. Era diferente. Tenía ritmo, cadencia, una especie de intención que nadie más podría haber replicado. Y lo más aterrador es que sonaba exactamente como yo. No la voz real, sino una versión distorsionada, como un eco que imita tu tono pero le añade una fisura, un raspón invisible. Escuché mi nombre, pronunciado con esa familiaridad incómoda que hace que tu piel se erice, pero con un matiz venenoso, como si alguien que me odiara supiera cada rincón oscuro de mi alma. No confíes en ti, dijo el susurro, porque ya no eres tú. Me quedé inmóvil, congelado en el borde de la realidad, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. ¿Era mi propia mente jugando trucos o era algo más? Algo que se alimenta de la duda, que se cuela cuando menos lo esperas, cuando tus defensas están bajas y tu lógica titubea. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro volvía, a veces pronunciando frases que solo yo podía entender, palabras que parecían arrancadas de mis secretos más profundos. No eran amenazas directas, sino promesas oscuras, promesas de que lo que parecía seguro, lo que creía ser mi identidad, estaba desmoronándose. La voz usaba mis recuerdos, mis miedos, mis arrepentimientos, para corroer lo que quedaba de mi fortaleza mental. Y con cada palabra, sentía que una parte de mí se apagaba, como si me desangrara lentamente desde dentro, sin que nadie pudiera verlo ni escucharlo. No sabía cómo responder, ni siquiera si debía hacerlo. ¿Hablar con ese susurro? ¿Ignorarlo? Pero la ignorancia solo parecía fortalecerlo, darle espacio para crecer. Me di cuenta de que no era solo un eco ni una ilusión, era una presencia, una entidad que se había adherido a mi mente, que se alimentaba de mi miedo y mi incertidumbre, que esperaba pacientemente para tomar el control. Esa noche, en la oscuridad, comprendí que no podía huir de mi propia voz, que el enemigo más peligroso era el que llevaba dentro, el que imitaba cada pensamiento, cada palabra, cada respiro. Y así, mientras tú escuchas esto,
Siente ese susurro que te recorre la nuca, ese escalofrío que no se va, porque Él está ahí, escuchándote, esperando su momento. Intentar luchar contra algo que vive dentro de ti, que habla con tu voz y sabe todos tus secretos, es una batalla silenciosa y devastadora. No hay golpes ni gritos, solo un desgaste constante, un juego de ajedrez mental donde cada movimiento es una trampa. Quise ignorarlo, fingir que no existía, pero él se volvía más persistente, más implacable. Empezó a distorsionar mis recuerdos, a convertir mis momentos felices en pesadillas, a hacer que dudara de la realidad que vivía. Las personas a mi alrededor empezaron a notar mi cambio. Ojos hundidos, sonrisas forzadas, un silencio que se tragaba mi voz. Pero nadie podía entender lo que me estaba pasando porque ni siquiera yo lo entendía. El enemigo era invisible, pero me tenía rodeado. Me susurraba en mis momentos más vulnerables, cuando la soledad me envolvía y el cansancio bajaba mis defensas. En esos momentos me sentía atrapado en una prisión sin barrotes, una celda creada por mi propia mente. Intenté buscar ayuda, pero ¿cómo explicar algo que no tiene forma? ¿Cómo contar que una voz que no es tuya, que suena igual que tú, está destruyendo tu mente? Probé técnicas, meditaciones, incluso drogas para silenciar la tormenta interna, pero solo lograba darle más fuerza. Cada intento de escapar era como tirar más combustible a un fuego que no entiende de lógica ni razones. Y en ese silencio aterrador comprendí la verdad más cruel. Él no quería destruirme del todo, quería reemplazarme. Quería ser yo. Y no solo eso, quería que yo también me convirtiera en su reflejo, en su eco, que luchara y perdiera, para que cuando el mundo mirara, solo viera una sombra sin alma. Si estás escuchando, siente esa opresión en el pecho, esa ansiedad que no se va. Eso es lo que él hace antes de tomar control. Pero aún hay una chispa, una pequeña luz dentro de mí que se resiste a desaparecer. Esa luz es lo único que me mantiene en pie para contarte esto. Cuando todo parecía perdido, cuando las sombras internas ya casi me habían consumido, encontré una pista en un viejo libro olvidado, una especie de grimorio que hablaba de un ritual antiguo, el ritual del silencio. Decía que para expulsar esa voz interior, esa entidad que se alimenta de tu identidad, tenías que callar no solo la boca, sino también la mente. No era un silencio cualquiera, era un silencio absoluto, sin pensamientos, sin juicios, sin ruido. Algo que parecía imposible en un cerebro acostumbrado a cuestionarlo todo. El ritual requería un espacio oscuro, una vela negra, sal para trazar un círculo y sobre todo una voluntad tan fuerte que rozara la locura. Lo hice en mi sótano, una noche sin luna, rodeado por el frío y el miedo. Encendí la vela, tracé el círculo de sal y me senté en el centro cerrando los ojos para intentar apagar el ruido interno. Al principio, el susurro parecía burlarse, volviéndose más fuerte, más sarcástico, como si disfrutara cada segundo de mi desesperación. Pero yo no me moví, no reaccioné, no le di energía. Me concentré solo en mi respiración, tratando de convertirla en un mantra, una cadena que pudiera anclarme a la realidad. El tiempo se volvió difuso, minutos que parecían horas. Sentí como si el aire mismo pesara, como si la entidad luchara por romper el silencio, por reclamar de nuevo su espacio. Entonces sucedió algo que no esperaba. El susurro cambió. De burlón pasó a suplicante, luego a un llanto casi humano. En ese instante entendí que la voz también era un reflejo de mi miedo más profundo, un miedo que había ignorado demasiado tiempo. Y ahí, en ese círculo de sal con la vela consumiéndose, yo decidí enfrentar el miedo y no huir más. Abrí los ojos y el silencio me envolvió, un silencio tan denso que parecía que el mundo se había detenido. La voz desapareció, o al menos eso creí, pero sé que no se ha ido del todo. Solo ha sido contenida. Pensé que había ganado, que el ritual del silencio había conseguido acallar esa voz parasitaria que se alojaba en mi mente. Pero el alivio fue efímero.
casi una trampa cruel que me preparó para lo peor. Porque una noche, cuando menos lo esperaba, el susurro volvió. Pero ya no era un simple eco distante. Esta vez estaba dentro de mi cabeza, más fuerte, más claro, más real. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, susurrándome al oído con una voz que conocía cada uno de mis secretos y temores. Pero ya no se ocultaba en las sombras, ahora se burlaba, me provocaba y me dominaba con una presencia palpable. No podía escapar de él, ni siquiera en mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba atrapado en un espacio oscuro, sin paredes ni techo, donde solo existía esa voz, susurrando, riendo, manipulando mis pensamientos. Me di cuenta de que el ritual no había destruido a la entidad, solo la había despertado. Y ahora sabía que estaba más cerca, más hambrienta, esperando el momento perfecto para tomar el control absoluto. Empecé a desconfiar de todo, de cada pensamiento, de cada sensación, porque si la voz podía imitarme, ¿cómo saber quién era realmente yo? La línea entre la realidad y la locura se volvió difusa, y el miedo que sentí fue tan profundo que pensé que me volvería loco. Pero en medio de esa oscuridad apareció una idea. Si no podía eliminar la voz, tal vez podía hacer algo más. No luchar contra ella, sino entenderla. Decidí cambiar de estrategia. Ya no huiría ni pelearía contra esa voz con mi misma desesperación. En lugar de eso, me senté en silencio, sin intentar apagarla, y la invité a hablar. Al principio fue un intento de burla, un susurro sarcástico que buscaba mi rendición, pero poco a poco algo cambió. La voz empezó a hablar con una sinceridad inquietante, revelando secretos de mi mente que ni yo sabía que existían. Me contó de mis miedos escondidos, de las dudas que enterré bajo capas de orgullo, de los momentos en que fallé y me mentí a mí mismo. Y lo más terrorífico, me dijo que no estaba ahí para destruirme, sino para mostrarme quién realmente soy, para desmantelar las máscaras que llevo puestas. Empecé a darme cuenta de que esa voz era mi sombra, mi lado oscuro personificado. No era un enemigo externo, sino un reflejo de todas esas partes de mí que siempre quise ignorar o negar. Pero escuchar esa verdad no fue liberador, fue devastador, porque para aceptarla tuve que enfrentarme a la idea de que tal vez nunca podría volver a ser el mismo. Esa voz no quería solo controlarme, quería que me transformara, que me viera tal cual soy, sin adornos ni falsas seguridades. Y en esa aceptación sentí que un peso terrible se posaba sobre mis hombros, pero también una extraña calma. Desde aquel diálogo prohibido, mi mente se convirtió en un campo de batalla, donde dos fuerzas opuestas luchaban sin tregua. Por un lado estaba la voz, esa sombra que conocía todos mis secretos y temores, exigiendo que aceptara cada verdad oculta, cada fragmento oscuro que había negado durante años. Por otro estaba yo, aferrándome a las máscaras que la sociedad y yo mismo habíamos creado, esas falsas seguridades que me daban una sensación de control y normalidad. Cada día era una lucha para mantenerme cuerdo, para no caer en el abismo de la locura que la voz parecía abrir bajo mis pies. Sentía cómo mi identidad se fragmentaba, cómo las certezas que tenía sobre mí mismo se desvanecían en un mar de dudas y confusión. Pero también sentía una chispa nueva, una fuerza que venía de aceptar que la oscuridad forma parte de mí, que no soy solo luz, ni solo sombra, sino un complejo equilibrio entre ambas. La batalla no era para destruir a esa voz, sino para encontrar un equilibrio, una manera de convivir sin dejar que me consumiera. Aprendí a escucharla sin miedo, a dialogar con ella sin perderme en su oscuridad. Fue una lucha agotadora, silenciosa, invisible para el mundo, pero tan real como el latido de mi corazón. Y mientras te cuento esto, siento que esta historia no es solo mía, sino de cualquiera que alguna vez haya sentido esa voz interna que cuestiona, que da miedo, que desafía. Aceptar esa voz interna cambió todo. Al principio parecía un enemigo implacable, un monstruo acechando en las sombras de mi mente, pero cuando aprendí a escucharla sin miedo, empezó a transformarse en algo distinto.
Ya no era un grito desesperado por destruirme, sino una guía oscura que señalaba mis heridas más profundas, esas que había ignorado durante años. Me di cuenta de que esa voz no solo quería hacerme daño, sino que anhelaba que creciera, que sanara, aunque de una forma retorcida y difícil de aceptar. Empecé a entender que la verdadera lucha no era contra la voz, sino contra mi propia resistencia a enfrentar la verdad sobre mí mismo. Y esa verdad era dolorosa. No soy invencible, tengo miedo, dudas, fallas y mucho que sanar. Pero aceptar eso fue liberador. La oscuridad dentro de mí dejó de ser un castigo y se convirtió en una parte esencial de mi ser, una sombra necesaria para reconocer la luz. Poco a poco, esa batalla interna comenzó a cambiar cómo veía el mundo, mis relaciones, mi vida. No era solo un tormento mental, sino un proceso de transformación profunda. Y aunque la voz sigue ahí, ya no me controla. Ahora es un reflejo de mi crecimiento, un recordatorio constante de que la oscuridad y la luz coexisten en todos nosotros, con la nueva comprensión de que la oscuridad interna no era un enemigo a destruir, sino una parte esencial de mí mismo. Sentí una extraña fuerza que me impulsaba a enfrentar no solo mis demonios mentales, sino también los miedos que había evitado en el mundo exterior durante años. Hasta entonces, había vivido esquivando situaciones, personas, incluso lugares que despertaban en mí esa ansiedad paralizante, ese temblor interno que la voz susurraba para aumentar mi angustia. Pero ahora, con una claridad inquietante, comprendí que huir no era más que alimentar al monstruo, darle más espacio para crecer y apoderarse de mi vida. Así que decidí enfrentar ese miedo que tanto me aterraba. Regresar a la casa donde todo comenzó, el lugar que por años evitaba, un sitio que no solo estaba impregnado de recuerdos, sino que parecía absorber mi energía, drenándome cada vez que pensaba en él. Volver a esa casa era como regresar al ojo del huracán, una zona cargada de sombras, tanto literales como figurativas. Recorrí los pasillos vacíos, sintiendo cómo cada crujido de las tablas y cada eco del silencio parecía amplificar la voz interior que ahora no solo susurraba, sino que se manifestaba en sombras proyectadas en las paredes, jugando con mi percepción, confundiendo lo real con lo imaginario. En medio de esa oscuridad tangible, sentí que el ritual que había realizado para acallar la voz había sido solo el comienzo de una batalla mucho más grande. La batalla por reclamar mi mente y mi vida. Recordé entonces la instrucción final del viejo libro que había encontrado. Para sanar, debes mirar la fuente de tu miedo a los ojos y no parpadear. Me situé frente al espejo antiguo del pasillo, cuarteado y lleno de polvo. Un espejo que reflejaba no solo mi imagen, sino también las grietas de mi alma. Cerré los ojos un instante y al abrirlos, la voz se transformó en un rostro, el mío, pero distorsionado, con ojos vacíos y una sonrisa cruel. Fue como enfrentar al doble oscuro, la sombra que había vivido escondida detrás de mis máscaras durante tanto tiempo. El miedo me paralizó, pero también algo en mí se rompió. Ya no sentí pánico, sino una especie de calma feroz. Extendí la mano hacia el reflejo, como si pudiera tocar esa parte oscura de mí que me había perseguido sin descanso. Y en ese instante, el espejo pareció absorberme, envolviéndome en un túnel de oscuridad y luz entrelazadas, donde todas las voces se unieron en un coro caótico que intentaba arrastrarme al abismo. Pero yo no cedí. Respiré profundo, recordando cada paso que me había llevado hasta ahí, cada lucha interna, cada momento en que había elegido escuchar en vez de huir. Comprendí que esa era la prueba definitiva. No desaparecer, no silenciar la voz, sino convivir con ella sin perderme. Entonces el túnel se disolvió y me encontré de vuelta en la casa, pero algo había cambiado. Las sombras se retiraron, la voz se volvió un susurro amigable, y el aire pesado se alivianó. Había ganado un espacio dentro de mí donde la oscuridad y la luz coexistían, un equilibrio frágil pero real. Al salir de esa casa, no era el mismo que había entrado. Llevaba conmigo una verdad incómoda pero liberadora. La oscuridad no es enemiga, sino compañera de viaje,
Y mientras camino hacia un futuro incierto, sé que la voz seguirá conmigo, pero ahora es una aliada, una sombra que me recuerda que solo aceptando todo lo que soy, puedo encontrar la paz que tanto anhelaba. Volver al mundo real después de haber enfrentado la oscuridad de frente fue como despertar de un sueño interminable, aunque no un sueño cualquiera, sino uno marcado por sombras que ya no podían ignorarse. Al principio, pensé que la calma que sentía sería eterna, que la paz interna que había logrado sería mi escudo contra cualquier tormenta. Pero la verdad es que vivir con esa sombra, esa voz interna que ahora reconocía como parte de mí, era un reto constante, un recordatorio silencioso de que el equilibrio era frágil, como caminar sobre un hilo delgado, suspendido sobre un abismo. Las personas a mi alrededor notaron el cambio. Algunos me miraban con curiosidad, otros con temor o incomodidad, porque habían visto en mí una transformación que no podían entender. Mis relaciones se tensaron, no porque hubiera cambiado en apariencia, sino porque ahora me mostraba con una honestidad brutal, sin filtros ni máscaras, y eso incomodaba a quienes preferían verme como antes, la versión segura y predecible. Pero también hubo quienes se acercaron, atraídos por esa nueva vulnerabilidad que antes había escondido, y con ellos construí conexiones más profundas, más reales. En el trabajo, en mi vida social, en mi día a día, esa voz interna seguía susurrando, a veces suave, a veces insistente, recordándome que la oscuridad no desaparece, solo cambia de forma. Aprendí a no temerla, sino a respetarla, a usarla como una brújula que me alerta cuando estoy a punto de caer en viejos patrones de negación o autoengaño. Sin embargo, hubo momentos en que el abismo me llamaba de nuevo, cuando la ansiedad, la duda o el miedo querían arrastrarme hacia atrás. Fue entonces cuando comprendí que la batalla no tiene un final definitivo, sino que es un compromiso diario, una elección constante de aceptar toda la complejidad de quien soy. Esta aceptación me permitió encontrar un equilibrio imperfecto, una paz que no es ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Después de todo lo que viví, comprendí que el verdadero terror no está en lo desconocido, ni en las voces que susurran en la oscuridad, sino en nuestra propia resistencia a mirar dentro de nosotros mismos. La oscuridad que temía era en realidad una parte vital de mi ser, un espejo que reflejaba todo aquello que evitaba enfrentar, mis miedos, mis heridas, mis secretos más profundos. Y en esa aceptación encontré algo inesperado, una luz tenue, frágil pero auténtica, que no viene de afuera, sino de reconocer que la sombra y la luz conviven en nosotros, inseparables e igual de necesarias. Esta historia no es solo un relato de terror, es una invitación para ti que me escuchas ahora a abrazar tus sombras, a dejar de huir de esa voz interna que a veces parece querer destruirte. Porque solo al aceptar lo que somos en toda nuestra complejidad, podemos alcanzar una paz real. Cuando cierres los ojos esta noche, si sientes que la oscuridad se acerca, no temas. Respira profundo y recuerda que dentro de ti hay una luz que ninguna sombra puede apagar. Una fuerza que ha sobrevivido a todas las batallas internas. Que esta historia te acompañe, no para asustarte, sino para recordarte que en la noche más oscura siempre hay un amanecer esperando. Duerme en paz, con la certeza de que cada sombra que enfrentas te acerca más a la verdad y a la libertad. Gracias por escuchar.